Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Seguimos con las entrevistas y veo que a muchos de vosotros os interesa el tema del Donbass y lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Ya que ya anteriormente he subido varios vídeos analizando un poco lo que ocurre en Ucrania, dediqué un vídeo a las repúblicas populares del Donbass y bueno, para saber un poco más acerca de la guerra del Donbass, que muchos me lo habéis pedido, he contactado con Ibai Treviño, que es el autor del documental Donbass, Guerra Europa en Bioceán, que en castellano sería Donbass, Guerra en el corazón de Europa. Y bueno, estuvo allí, si no me equivoco, en el 2015 grabando, ¿no?, el documental. Entonces, bueno, Ibai, explícanos un poquito el documental sobre qué va, por qué decidisteis hacerlo, bueno, y si quieres también, pues si quieres presentarte y decir otros trabajos que has hecho, pues adelante. Bueno, el documental, como tú bien dices, lo grabamos en 2015, en marzo y en julio, dos tandas, una vez en el lado ucraniano, otra vez en el lado de las repúblicas populares y, bueno, lo publicamos o lo estrenamos en 2016, ¿no? Parece que es una cosa de hace bastante tiempo, parece que si no entiendes muy bien lo que ha pasado, parece que se haya podido quedar desfasado, pero bueno, es paradójico que ahora sea precisamente cuando más valor tiene, ¿no? En ese momento decidimos grabar el documental, viendo que había un bloqueo mediático importante sobre lo que está ocurriendo en el este de Ucrania. Hay que recordar que la guerra de Ucrania fue una guerra civil donde, bueno, una parte de la población ucraniana impuso a otra parte, en este caso la parte del este, una manera de pensar y, bueno, esa operación antiterrorista se efectuó con militares, ¿no? De ahí desencadenó la guerra y no hubo ningún tipo de interés de los medios occidentales para hablar de ella. Si nos fijamos ahora mismo en el punto en el que estamos, pues bueno, viendo este documental podemos llegar a entender o podemos llegar a contextualizar, que es bastante importante, todo lo que está sucediendo estos días en Ucrania. Yo estuve en la proyección de tu documental que se hizo el pasado viernes en Rentería, Orereta, y la verdad me pareció muy esclarecedor porque eso, o sea, ves realmente, ¿no?, de que la guerra no empieza ahora en febrero 2022, no, sino que la guerra ya le lleva un largo recorrido, ahora ha entrado en un nuevo escenario, en una nueva dimensión, ¿no?, pero que eso lleva ya un recorrido bastante importante que los medios de comunicación lo han omitido y lo han presentado como, no sé, como si Putin se hubiera levantado un día y dice yo voy a invadir Ucrania, ¿no? Es decir, no, hay unas causas por detrás, está la guerra del Donbass que se ha callado, 14.000 muertos y demás. Bueno, entonces creo que es importante hablar sobre todo ello, ¿no? Entonces, bueno, yo te voy a hacer la primera pregunta, es muy general, ¿no? Que es, ¿por qué decidisteis grabar el documental? ¿Qué es lo que os empujó a grabarlo, no? Bueno, mira, en mi caso personal, yo fui un poco el que tiré de todo. Contacté con un buen amigo, periodista él también, y decidimos ir al Donbass. Yo le propuse grabar este documental. Ya había estado con anterioridad dos veces, había estado en el Donbass, habíamos formado parte de una caravana humanitaria con el Partido Comunista de Rusia, con la banda Basoti, bueno, con la caravana antifascista, y después ya fuimos al Donbass a hacer trabajos periodísticos con algunos medios vascos, ¿no? En mi caso, yo creo que lo que más por lo que me decidí a ir allí fue especialmente porque yo cuando era niño se dio un conflicto que era la guerra de los Balcanes, ¿no? Yo, claro, era niño, no entendía muy bien lo que pasaba, pero tiempo después, pues bueno, empecé a investigar lo que había pasado allí y me di cuenta que había habido una manipulación de los hechos absolutamente dantesca. Entonces, bueno, yo creo que de ahí ya había pillado un poco de conciencia de todo lo que son las guerras, de cómo se tratan a nivel informativo las guerras. Entonces decidimos ir ahí mismo a ver con nuestros propios ojos lo que estaba pasando allí. Y es de ahí donde nace la idea de hacer el documental. ¿Y tú crees que se ha omitido todos esos, bueno, los 8 años anteriores a la guerra? ¿Crees que los medios de comunicación lo han tratado como deberían? Sí, lo han tratado de una manera tendenciosa. Aparte de esconderlo, lo han tratado de una manera tendenciosa. Cabe recordar que, bueno, cuando las bombas, hasta ahora, hasta febrero del 2022, las bombas han caído en Donetsk y no en Kiev, ¿no? Entonces no se puede decir que haya sido una guerra hasta ahora entre Rusia y Ucrania. Estamos viendo una guerra de Ucrania contra una parte de la población ucraniana. Estamos hablando de cosas bastante graves, ¿eh? No estamos hablando de un conflicto entre dos estados, entre dos naciones. Estamos hablando de un conflicto en un mismo estado, ¿no? Y se ha llegado a silenciar todo eso. Yo siempre decía, ¿no? Cuando se hablaba al principio un poco de la guerra, se habló en 2014, en los medios de comunicación,
Pero bueno, se basaban prácticamente en decir que Rusia había intervenido en Ucrania, después de lo de Crimea, que había sido una intervención bastante limpia, no ni siquiera se pegó un tiro, y bueno, parecía que las bombas omitían la autoría, ¿no? Es bastante elocuente que omitan la autoría, ¿no? Como si hubiera sido el Espíritu Santo, no sé. Es bastante curioso. Entonces, bueno, nos sentíamos muy mal, yo por lo menos me sentía muy mal desde ese punto de vista, ¿no? De ver cómo la maquinaria propagandística bélica de la OTAN se había puesto en marcha y antes algo había que hacer. Además, ahora mismo, ¿no? Después de que Rusia, ¿no?, pasara la frontera, ¿no?, entrar en el Donbass y demás, se ha empezado a descubrir, por ejemplo, que son fosas comunes y demás, ¿no? Realmente demostrando de que allí hubo asesinatos indiscriminados, tiros en la nuca y demás, y eso realmente se ha callado. Incluso creo que eran Naciones Unidas, ¿no?, que se estaba ahora estudiando que si había crímenes de guerra por parte del régimen de Kiev, que si se hubiera cometido un genocidio, y luego la gente anteriormente nos tomaba por locos a la gente que defendíamos a los del Donbass, ¿no? No sé eso a ti qué te parece. Bueno, yo creo que poner al agredido y al agresor en el mismo plano es un problema, ¿no? Si vamos a pedir labels ideológicos, podemos ir a pedir labels ideológicos a Palestina, podemos ir a pedir labels ideológicos a Kurdistán, ¿no? También hay que recordar que hay parte de la extrema derecha europea, ¿no?, que apoya a Kurdistán o apoya a Palestina por la lectura geopolítica que hacen o por los motivos que sean. Bueno, yo creo que no hay que pedirle a un agredido, nunca hay que pedirle un label ideológico, ¿no? Al final hay que entender que fue una resistencia popular de un pueblo entero, ¿no? De un pueblo entero que incluso se sentían ucranianos, no es que se sintieran rusos, pero después del golpe de Estado 2014, esos que imponen la nueva Ucrania, pues excluyen a toda la gente del este, y ahí empieza, ¿no? Los crímenes de guerra es bastante viejo, el tema de los crímenes de guerra, ¿no? Ahora se habla de fosas comunes, pero bueno, hay que recordar que en 2014, como bien recogemos el documental, existe la batalla de Novosvetrovka, donde, bueno, allí opera uno de los batallones, el batallón Aidar, que son unos batallones paramilitares neonazis ucranianos, e incluso varios organismos como Amnistía Internacional, que nadie puede acusar, yo creo, en su sano juicio, de ser prorrusos, pues ya denuncian, ¿no?, que ha habido crímenes de guerra. ¿Y tú crees que sea, bueno, porque anterior guerra civil, ¿no?, como que se medio quedó congelado, entre comillas, porque no fue así, pero por los acuerdos de Minsk, ¿no? Entonces, ¿tú crees que se han cumplido esos acuerdos de Minsk? Bueno, pues, el conflicto quedó medio congelado, desde el punto de vista que, bueno, se fijó una línea de frente, digamos, una línea de contacto, de demarcación, no sé cómo llamarla, basado en los acuerdos de Minsk. Pero es verdad que, bueno, la guerra en estos 7 o 6 últimos años no ha parado, ¿no? Los acuerdos de Minsk, bueno, es evidente que nadie los ha cumplido, pero hay que empezar hablando de Ucrania, ¿no? Han utilizado todavía artillería para bombardear las poblaciones del este de Ucrania y, bueno, no han cumplido ni un solo punto, ¿no? Cuando, por ejemplo, Rusia, por la presión también del gobierno del Partido Comunista Ruso, decide reconocer la independencia de Donetsk y de Lugansk, entonces es cuando recurrimos, ¿no?, a la Carta de la legislación internacional, del derecho internacional, que Rusia no puede hacer, que Rusia no ha cumplido. Bueno, esto es una auténtica falacia y una auténtica hipocresía, porque los primeros que no han cumplido el acuerdo de Minsk ha sido Kiev, y los primeros que no han hecho cumplir esos acuerdos, los mayores culpables, son Francia y Alemania. ¿Y cómo fue la acogida que tuvisteis vosotros allí como periodistas en el Donbass mientras grabáis el documental? Pues bien, la verdad, porque si te soy sincero, la gente nos recibió con los brazos abiertos. No es una cosa que solo pasa en el Donbass, pasa en muchos sitios que están en conflicto y están en el bando equivocado, ¿no? O sea, el hecho de que ya haya unos periodistas que por lo menos se interesan de grabar, de dar a conocer lo que ellos están sufriendo, yo creo que lo valoran de manera positiva. La verdad es que yo me he mantenido el trato con algunas personas de allí, también con algunos periodistas rusos que conocimos. Ellos nos dieron muchas facilidades, nos ayudaron, esto hay que decirlo, ¿no? Ahora que se habla tanto de la prensa, de que Rusia oprime a la gente, de que Rusia no hay libertad de prensa, bueno, a nosotros los que nos ayudaron fueron periodistas rusos. También quiero aquí denunciar, aprovechando que estoy hablando de esto, quiero denunciar que, bueno, en aquella época también hubo como 8 o 10 periodistas muertos en los primeros meses de conflicto, y que aquí apenas se habló, ¿no? Ahora ha habido muertos también, algo que yo condeno,
rotundamente que hayan muerto periodistas de cualquier tipo, pero bueno, la hipocresía que ha habido es terrible. Respecto al trato a la gente, mira, te voy a contar una cosa. El primer viaje que hicimos al Donbass justo había sido, era las épocas del referéndum de Cataluña, que había organizado Artur Mas en 2014. Entonces, era una situación un poco extraña para nosotros, ¿no? Estamos ahí siguiendo el referéndum y, claro, la gente nos preguntaba simplemente, oye, ¿y por qué no dejan votar a la gente, no? O sea, que no entendían. Que a ellos les habían hecho exactamente lo mismo, ¿no? Habían ido a votar y habían empezado una operación antiterrorista, una guerra contra ellos por el simple hecho de votar, ¿no? Y eso es una de las cosas que más bravadas tengo, la verdad, del trato con la gente. O sea, ellos eran conscientes de lo que ocurre en aquellos años aquí, ¿eh? Sí, por supuesto, por supuesto. Por supuesto que sí. Son gente cultivada, en Rusia, en Ucrania, en todos los países del este. Por norma general son gente con mucha cultura general, con muchas inquietudes y gente que se preocupa más allá de los problemas de su propia casa, ¿no? Están muy sorprendidos con todo lo que está pasando en Cataluña y, bueno, también hay que decir que conocían el País Vasco, Euskal Herria, sabían un poco lo que había pasado aquí. También en otros países del extinto bloque soviético, ¿no? De la Unión Soviética. Yo he estado también en el Cáucaso, en Abjasia, países así. Y la verdad es que todo el mundo, gran parte de la población de las personas, conocen los problemas que hay en Europa Occidental. Es curioso, ¿no? Porque además se pinta como si fueran, no sé, medio analfabetos la gente que está allí. No, realmente lo que acabas de decir, yo creo que eso desmonta completamente esas concepciones que intenta vendernos, ¿no? La prensa occidental y demás. Y tú pudiste apreciar allí, ¿no? Manipulación por parte de la prensa, digamos, oficial. Hombre, a ver, la prensa oficial del Estado español. Dices. Me refiero a todos los países que se encuentran, por ejemplo, en la OTAN, en el otro bando, ¿no? Bueno, las informaciones que nos llegan aquí, o que nos llegaban aquí entonces, nos siguen llegando y más ahora, escandalosamente. Sí, bueno, son informaciones parciales, ¿no? Informaciones que muchas veces se escriben desde centros de inteligencia. No se escriben ni siquiera los periodistas, ¿no? Está claro que las guerras híbridas, las guerras de cuarta generación, la propaganda es algo indispensable. Y es verdad que en todas las guerras existe propaganda, ¿no? También Rusia va a jugar sus bazas de la propaganda, es una evidencia, pero bueno, yo lo que sí que creo es que aquí por lo menos nosotros los periodistas que intentamos sacar la verdad, pues bueno, que intentamos por lo menos hacer nuestro trabajo de una manera digna, tener fuentes para informarnos, ¿no? De momento nos han cerrado todas las fuentes rusas, por lo tanto tenemos que recurrir utilizando VPNs para entrar en algunas fuentes rusas del Ministerio de Defensa, que bueno, que habrá parte que tenga parte de propaganda, es evidente, estamos en una guerra, no hay que olvidarlo, pero bueno, el problema es que en los países occidentales, por ejemplo en España, la propaganda que se está difundiendo es la propaganda que da Ucrania. Es decir, eso implica directamente al Estado español en la guerra. Porque tú no puedes utilizar la propaganda de un país y vendérnosla aquí como si fuera información veraz. Esos son hechos muy graves. Yo al menos la experiencia que tengo en este aspecto, porque cuando, directamente censuraron RT o Sputnik, ¿no? O algunos personajes en concreto, ¿no? Pues yo me esperaba realmente que la gente se estuviera tragando toda la versión oficial y yo al menos me puedo estar equivocando, pero yo al menos la experiencia que tengo de gente que tal vez sea más ignorante político y demás, es que cada vez se están cansando más. Esto es mi experiencia, al menos con gente que no está tan politizada, pero no se creen todo lo que está viendo. Otros seguramente que sí, la gran mayoría de la sociedad sí, pero en ese aspecto albergo una pequeña esperanza por parte de la gente porque es tan cantoso, digámoslo así, la manipulación. Hemos visto los primeros días de la guerra, que si nos han puesto imágenes de un videojuego, que si el tanque y luego eran ucranianos. Es decir, ha habido cosas tan cantosas que la gente en mi opinión, no se lo está tragando. ¿Tú crees realmente que la gente se está tragando toda la versión, por eso que has dicho, la versión de Ucrania? Hombre, existe lo que se llama la manipulación de masas. Es evidente que existe una manipulación de masas. Y existe desde el punto de vista humanitario, se está dando una sensibilización a la gente, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, en Euskal Herria hay mucha relación con Ucrania por los niños de Chernóbil. Estos hechos se están utilizando para hacer política pura y dura, ¿no? Para hacer propaganda pura y dura. Es verdad que gran parte de la población tampoco somos ingenuos. Quiero decir, hace 2 días Rusia supuestamente
bombardeaba un refugio donde había niños, donde estaba escrito de manera gigantesca niños, ¿no? A nadie en su sano juicio se le ocurre pensar que Rusia, que Putin no es Yeltsin, la Rusia de Putin no es Yeltsin, y Ucrania no se va a convertir en Chechenia, a nadie se le ocurre pensar que hagan un bombardeo en un sitio así, ¿no? Indiscriminado, sabiendo que puede provocar no sé, miles de víctimas o cientos de víctimas, ¿no? Más en Mariupol, teniendo en cuenta que es una ciudad rusófona, es una ciudad que tiene bastantes lazos culturales con Rusia, ¿no? Entonces, tú cuando vendes un ataque así, de que había miles de personas allí dentro y de repente al día siguiente estás diciendo que no hay ningún muerto, claro, la gente hay algo que le empieza a chirriar, ¿no? Yo creo que es tal el nivel de propaganda que se cae por sí solo. Se cae por sí solo. Y la gente, bueno, tiene que tener un mínimo de criterio, ¿no? Nos pueden cortar las fuentes rusas, nos pueden cortar la versión de ambos bandos, pero bueno, hay cosas que no, al no cuadrar, pues la gente efectivamente no traga. Y una vez que tú estabas allí, ¿qué es lo que más te impactó o te llamó la atención, ¿no? ¿Qué más te chocó? A mí, a nivel de la guerra, lo que más me impactó, por lo menos en el momento, fue cuando bombardeaban escuelas o nosotros estábamos grabando en una escuela, en un hospital, oímos un bombardeo allí, no sé, la calle al lado, no sé, un petardo que me dejó un cuerpo terrible. Pero la gente que estaba ahí trabajando nos dijeron que, bueno, que había sido un bombardeo que venía a no sé qué posiciones. O sea, quiero decir, una ama de casa, ¿no? Una persona que podría ser nuestra madre o nuestro padre o cualquier persona, bueno, pues cómo te acostumbras a esa guerra, ¿no? Cómo ya sabes dónde va a venir el misil, gente que hasta hace medio año no sabía nada de la guerra, de repente sabía todo de la guerra, ¿no? ¿Dónde venía el misil? ¿Qué tipo de misil era? ¿Cuántos segundos iba a tardar en llegar? Entonces son cosas que por mucho que las veas no te vas a acabar de acostumbrar. Es algo tan dramático, tan... que no sé, a mí eso es, yo diría que es lo que más me sorprende a mí de la guerra, eso, sí. Sí, yo creo que también, ¿no? O sea, nosotros con la mentalidad que tenemos aquí, ¿no? Digamos, si me refiero a todo el mundo occidental, ¿no? De que no podemos llegar a imaginar una guerra, ¿no? Y por eso mismo a mí, sinceramente, cuando hablo con gente, ¿no? Y he debatido acerca de todo esto, la frialdad con la que se habla de guerras y demás, me parece un poco falta de respeto para aquellas personas que sí lo han estado sufriendo durante años, ¿no? Porque claro, no se puede hablar tan fácilmente de la guerra porque no sabemos lo que es. Al menos la gente que nunca hemos estado en un país en guerra o lo que fuera en un conflicto, ¿no? Y eso sí me da rabia porque efectivamente yo creo que cualquiera de estas personas se le suelta en el Donbass mismo con eso, que ocurra un hecho así y fliparía en colores, ¿no? O sea, entonces eso sí me da un poco de rabia por parte de mucha gente. Y visteis al fin y al cabo también allí en el Donbass, mientras que estabais grabando, algún enfrentamiento así o no lo visteis? Bueno, nosotros cuando estuvimos estaba la batalla del aeropuerto de Donetsk, ¿no? Ya habían expulsado a lo que es de la terminal a los ucranianos, pero bueno, los alrededores, por ejemplo, toda la zona de Belzebe, Spartak, bueno, toda esa zona era zona de combate, ¿no? Claro, hay que entender que de la primera vez que fui a la segunda, o sea, bueno, después de la caravana humanitaria, la primera vez que fui de periodista a la segunda, hubo como un tramo de 4 meses donde las cosas cambiaron radicalmente. O sea, cambiaron radicalmente, se estabilizó un poco el frente, bueno, se había combates a 5 o 7 kilómetros de Donetsk, pero sí que es verdad que en nuestro primer viaje en Lugansk, por ejemplo, bueno, todas las noches se iluminaba el cielo con misiles, pudimos ir a algunas zonas que estaban en el propio frente y bueno, los combates eran bastante duros. 4 meses después seguía habiendo combates en algunos territorios, pero bueno, yo creo que las cosas habían cambiado ya bastante, ¿no? ¿Y tuvisteis ayuda o protección por parte de alguna organización allí? Porque claro, siempre se corre peligro, ¿no? Bueno, para ir a un frente de guerra primero tienes que hacer una autorización civil y luego necesitas una autorización militar. Son 10 días de trámite. Nosotros, por suerte, uno de los batallones de presentes del Donbass nos consiguieron una autorización para poder ir, para saltarnos todos esos los papeleos de 10 días y entonces, bueno, fuimos con ellos a ver un poco la zona del frente y luego la verdad es que, bueno, no hay ninguna protección que te vaya a asegurar que vayas a salvar la vida, ¿no?
nosotros además no somos periodistas como la Fox, ¿no? Que van a encontrar con las tropas en Irak o así, ¿no? Nos gusta un poco más, bueno, ver las cosas, hay que tomar ciertas medidas de precaución, pero bueno, tengo que agradecer tanto al gobierno de Lugansk como de Donetsk, también al gobierno ucraniano por habernos dejado filmar, ¿no? Esas zonas de conflicto. Y en algún momento, ¿no? Porque bien has indicado, ¿no? Que no sois como los periodistas de la Fox o cualquier otro que tienen toda la protección de las tropas militares y demás. ¿En algún momento temiste por tu vida o así mientras que grababas? No, yo creo que no. Yo creo que además no eres ni consciente, la verdad. Yo creo que con todos los muertos que ha habido, tú eres la última mierda ahí. O sea, quiero decir, no sé, son cosas que yo creo que ni se piensan, vamos. Sí, ¿no? Ahí una vez que estás allí ya, pues bueno, dices, como has dicho antes, ¿no? Te medio acostumbras o así a lo que hay y bueno, adelante, ¿no? O sea, Sí, básicamente es eso. Tampoco lo pienso, ¿no? Si lo pensaría, yo creo que no iría ni siquiera. Pero bueno, yo creo que tiene que prevalecer, ¿no? Las ganas de trabajar, las ganas de hacer un trabajo bonito, las ganas de enseñar a la gente las cosas, de darle claves para entender algo. Y yo creo que eso prevalece por encima de todo. y en tu documental aparecen varios españoles, hispanohablantes, ¿no? Por lo que pude ver, me llamó muchísimo la atención bueno, que entrevistaras brevemente, por ejemplo, a Alexis, que en el documental se llama Alfonso, no sé si te acuerdas de él, Sí, sí. que por cierto ha estado en este canal también, le hice una entrevista y me chocó muchísimo, ¿no? Miré y dije, este tío lo conozco. Y sí, efectivamente era Alexis. Entonces, bueno, en este sentido, te quiero preguntar a ver si había muchos españoles o hispanohablantes en general como voluntarios en el Donbass. Bueno, lo de Alfonso voy a aclarar que es porque él utilizaba ese alias, ¿no? Antes, cuando empezó la guerra, en honor a Alfonso Cano, de las FARC-EP, ¿no? Y era por eso que utilizaba aquel alias, según nosotros, por lo que nosotros entendimos en aquel momento. Y bueno, sí, hubo bastantes españoles, ¿no? O hispanohablantes, o bueno, de todo el mundo, yo creo, que han ido a luchar al Donbass, ¿no? Incluso israelíes. Yo recuerdo también que estuvimos con un afgano, y bueno, del Estado español había varios, de Italia, de Francia, bueno, todos los países que te puedas imaginar. Unos estuvieron combatiendo en Donetsk, en el batallón Vostok, como era el caso de Alfonso, y otros estaban más en la zona de Lugansk, ¿no? La conocida brigada Pritzak, una brigada comandada por Mosgovoy, de tendencia, bueno, antiimperialista, comunista, hasta la unidad 404, comandada por Markov, que también sale en el documental, y bueno, ahí estaba también una gran parte de los españoles que estaban allí. ¿Y te chocó alguna nacionalidad en concreto? Que, bueno, alguna persona de algún país en concreto te chocó que estuviera allí. El afgano, de Afganistán, sí. No lo sé por qué, pero me chocó bastante, sí. Porque además estuvimos una mañana con él y todo, y charlando, y de hecho conocía muy bien la lucha del País Vasco y Euskal Herria y todo eso, y sí, nos sorprendió mucho. Además, de hecho, voy a contar una anécdota aquí, ya que es, bueno, que le vimos y, ¿dónde sois? Basque Country. Y dijo, ETA, a mí me gusta. Dijo así, ¿no? Y joder, te sorprendes ver un afgano y que de repente te empieza a hablar de eso, no sé, fue algo un poco bizarro, digamos, ¿no? Pero, bueno, sí, sí, a mí me sorprendió mucho el afgano, pero bueno, y hubiera israelíes también, por ejemplo, ¿no? Sí, de todo un poco. Sí, yo creo que también cuando un vasco va afuera, no siempre le caen los mismos tópicos, ¿no? Yo creo en ese sentido, da igual que vayas a vacaciones o... No esperas que sea un afgano el que te diga la cosa, ¿no? O sea, no sé cómo decir, es un poco cómico, digamos. Y has mencionado a Alexei Markov, que a ver si lo digo bien, alias Dobrigi o Dobry, o bueno, no sé muy bien cómo se puede llegar a Dobry, que era comandante de la brigada Pristrak, ¿no? Que abiertamente comunista. Y en este sentido es muy interesante, ¿no? En el documental las cosas que dice, ¿no? Porque, bueno, entrevistas a gente de distinto, incluso gente del lado ucraniano también, pero es, ya que este canal Replaneta es, bueno, no los conto, es abiertamente comunista, ¿vale? Y divulgamos información comunista antiimperialista, pues quiero que me hables un poquito acerca de la experiencia que podéis tener con los comunistas del Donbass y en concreto con Markov. Bueno, ellos eran la unidad comunista referente, ¿no? En el Donbass. Por un lado estaba la brigada Pritzak, como te explicaba antes,
que estaba comandada por Mosgovoy, que fue asesinada en 2015, que era un poco de corte abiertamente antiimperialista. Incluso se oponían a algunas de las presiones que el Kremlin ejercía en el Donbass, ¿no? También hay que decir que, bueno, el Kremlin, con todos los acuerdos de Minsk y todo esto, ha presionado para que la solución fuera una Ucrania federal, ¿no? Es lógico también que a Rusia siempre haya interesado una Ucrania federal, ¿no? Que otra cosa que nos habla los mismos. Bueno, esta brigada, llegada a Prisla, que había hecho mucha presión respecto al Kremlin, o sea, respecto al Kremlin, había adoptado una visión totalmente antiimperialista, y dentro de esta brigada Prisla que existía la unidad 404, que era la unidad comandada por Dobry. Ellos fueron, en un momento de la guerra, unos combates más importantes. Fue recuperar del Báltico, que es una zona estratégica, que es la mítica imagen icónica, quitando la bandera ucraniana y poniendo una bandera soviética. Fueron sus tropas las que recuperaron o tomaron el control de esa zona estratégica. Y bueno, la gente seguramente conocerá tanto a Gibby como a Motorola. Yo te tengo que preguntar si coincidiste con ellos o no. No, a Gibby y a Motorola no. Tuvimos oportunidad de entrevistarles, pero al final no. Bueno, ahí las guerras es complicado muchas veces trabajar, ¿no? Porque al final uno está fuera, otro viene, te llama el primer ministro de la República de Donetsk, pero justo está fuera, tú estás en el frente. Bueno, pero sí, bueno, no lo coincidimos personalmente, pero estaban por ahí cuando estábamos nosotros allí. Y Motorola, yo creo que ha habido, sobre todo en el Donbass, igual también es un poco en nuestra colectiva, ¿no? Nuestra imaginación colectiva, no sé cómo decirlo, nuestro imaginario colectivo, ¿no? Pero ha habido, yo creo, comandantes con mucho peso político, ¿no? Como Motorola, como tú decías, Gibby, Mosgovoy, Dobry, todos ellos a día de hoy están muertos, pero creo que han dejado un pozo muy importante a nivel del antiimperialismo mundial. Sí, porque al fin y al cabo yo creo, ¿no?, que se les coge mucho como referentes en la lucha del Donbass, y bueno, y no me extraña, la verdad. Vimos también hace poco que, bueno, abatieron al siguiente de Motorola también, que no me acuerdo, no me acuerdo el nombre del comandante de la brigada Spartak, creo que se llama Spartak, el batallón. Lo mataron hace nada, y realmente pues eso. Sus nombres sí que han trascendido pues por todo lo que han hecho, y sobre todo el de Gibby también, ¿no? Entonces eso, y en cuanto a los partidos comunistas y demás que estaban allí, ¿tuvisteis contacto con ellos? ¿Visteis que tenían cierta influencia sobre las masas o no? No, bueno, a ver, hay que entender que venía del Partido Comunista Ucraniano, ¿no? El Partido Comunista Ucraniano en ese momento estaba en una situación bastante complicada. Estaba ilegalizado, les habían echado de la Rada ucraniana. Entonces, claro, tú si eres militante del Partido Comunista Italiana o ucraniano y de repente te despiertas con una república popular, pues bueno, empiezan las tareas de reorganización, yo diría. Entonces, bueno, sí que conocí, incluso entrevisté a un militante, era un parlamentario que era del Partido Comunista, pero por eso, bueno, está en una situación bastante complicada. Yo cuando me puse en contacto con Alexis, le pedí a ver si se podía, ¿no?, entrevistar eso, o al Partido Comunista y demás. Y esto te estoy hablando antes de que empezara Rusia, ¿no?, a reconocer a las repúblicas populares y entrar en el conflicto, ¿no? Te estoy hablando antes de eso. Y me conseguí una entrevista con el Partido Comunista del Donetsk, y justo pues empezó el reconocimiento por parte del gobierno de Rusia, luego la entrada, y bueno, ya me han dicho, espérate un poquito porque ahora mismo no estamos como para hacer la entrevista, porque bueno, ya te imaginarás en la situación en la que se encuentra actualmente, ¿no? Luego, otra cosa en el documental que me chocó bastante, me sorprendió un poco, a la gente le chocará más, que es que cuando entrevistas a varios civiles y soldados, y están comiendo unas latas de comida y demás, y dicen que, bueno, que si no fuera por los suministros que les había proporcionado Rusia, pues prácticamente no tendrían para comer. Entonces, ¿es verdad que Rusia ayudó activamente con suministros y productos alimentarios a las personas del Donbass? Bueno, pero eso es una evidencia, quiero decir. Cuando empezó la crisis del Donbass, la única ayuda humanitaria que podía entrar era desde Rusia, ¿no? De hecho, Ucrania amenazaba con bombardear o con bloquear el paso a la ayuda humanitaria rusa.
Sí, se mandó ayuda humanitaria por la frontera de ruso-ucraniana, porque por el frente no entraba ayuda, vamos. O sea, es decir, Ucrania había bloqueado exactamente todo, todas las entradas al Donbass y no podía entrar nada, ¿no? Es paradójico porque ahora Zelensky nos cuenta que, bueno, que no dejan entrar ayuda humanitaria en Rusia, que si los corredores, o en Rusia, en Mariupol, que si los corredores no sé qué, que si los corredores no sé cuál, cuando ellos han hecho lo mismo y muchísimo peor. Es comprensible, a pesar de la ideología que tenga cada uno, que en una situación de guerra se den cosas de estas, ¿no? Si tú pretendes aislar al Donbass para ganar la guerra, en este caso eres ruso y pretendes aislar Mariupol, es lo que vas a tener que hacer. Aislar a la población, desgastarla, vaciar la ciudad para tomarla. Las estrategias son iguales, independientemente de quién sea el que agrede o el que no agrede o el que cerca o el que no cerca. En ese caso, Ucrania cerró todas las vías de suministro de suministros y toda la ayuda humanitaria que entraba era desde Rusia. Y bueno, acerca del documental un poco, ¿no? Hicisteis la proyección el anterior viernes en Orereta, Rentería, y muchos camaradas de distintas partes de España me han preguntado a ver si se van a hacer proyecciones en España. Entonces, bueno, para informarles un poco si vas a estar por ahí proyectando el documental. Pues mira, ahora mismo en un ratico me tengo que ir a Zaragoza, porque tenemos ahí la proyección del documental con una charla. Mañana vamos a estar en Binéfar, en Huesca, cerca de Cataluña, porque en la zona de la Franja y tal. Y luego sí, bueno, de momento yo estoy trabajando mucho con el documental en versión de euskera, versión de lengua vasca, porque, bueno, estamos trabajando sobre todo en los pueblos de aquí, ¿no? Sí, yo creo que tengo la agenda llena ya hasta mediados de abril mínimo. Luego puedo anunciar que es posible que muy pronto lo puedan ver en internet o en televisión, pero bueno, todavía tengo que hacer algunos flecos, parece que todo va viento en popa y puede ser que se pueda ver en televisión. Sí, es que algunos me comentaron, yo pues eso, anuncié por el canal, vamos, que iba a ver tu documental, luego di un poco, pues eso, brevemente mi opinión, muy brevemente, pero me dijeron, joder, oye, ¿y dónde puedo ver el documental y demás? Y dije, bueno, primeramente está en euskera, o sea, no vais a tener un poco jodido de entenderlo, pero sí, o sea, eso quería un poco a ver si iba a estar disponible en castellano y demás, por si alguno lo quisiera ver, por dónde lo podría ver, ¿no? No, el documental está disponible en castellano también. Cuando hicimos la versión en euskera hicimos otra en castellano y ya en su día lo presentamos por bastantes ciudades de todo el estado, ¿no? También nos han pedido que lo traduzcamos al italiano para ir a Italia a presentarlo, para ir a Portugal y demás, pero bueno, todavía estamos trabajando en ello. Es demasiado trabajo, ¿no? Igual hacer todo eso y bueno, de momento nos vamos a marcar objetivos más realistas. Objetivos más realistas que son presentarlo aquí en el País Vasco, en Euskal Herria, y presentarlo en algunas partes del Estado español. Y si alguno quisiera, por ejemplo, invitaros a, pues, yo que sé, a distintos, a Madrid o lo que fuera, ¿cómo podría ponerse en contacto con vosotros para hacer eso? Pues que escriban, si me buscan por el Twitter o así, o no sé, se pongan en contacto con nosotros y, bueno, sería hablarlo y mirar. De hecho, yo creo que, bueno, se están haciendo bastantes dinámicas, puede ser que vayamos a Madrid, porque además hay que recordar que en junio, si mal no recuerdo, hay una cumbre de la OTAN en Madrid y dentro de esas dinámicas, bueno, puede ser que también estemos en Madrid presentando el documental. Sí, más que nada digo porque a mí me han comentado y bueno, yo por si acaso dejaré en la descripción del vídeo tu Twitter por si alguno, mira, quiere contactar contigo alguna organización, alguna asamblea o lo que fuera, o algún partido, no sé. Y bueno, yo lo dejo ahí y si alguno quiere, pues eso, invitar a, bueno, del documental, proyectar el documental en algún sitio, pues bueno, que le escriba a Ibai, que seguro estará encantado de responderos. Y bueno, antes de terminar me gustaría tratar un poco la guerra actual de Ucrania, así un poco por encima, ¿no? Entonces te voy a hacer un par de preguntas respecto a este tema, ¿no? Yo, en este sentido, quiero preguntarte, ¿no? ¿Esperabas que Rusia reconociera repúblicas del Donbass y con esto entrara en la guerra? Sí y no. Quiero decir, no lo esperaba, tampoco esperaba que pasara lo que ha pasado, pero bueno, es verdad que el Partido Comunista, que era la segunda fuerza política de Rusia, presionó bastante a Kremlin, al gobierno, ¿no? Para que diera el paso del reconocimiento. Está claro que, bueno, si nos atenemos a lo que ha pasado hasta ahora, es lo que comentaba antes, que
a Rusia le interesa más una Ucrania federal, o le interesaba más una Ucrania federal que una Ucrania dividida. Es decir, el mayor defensor de los acuerdos de Minsk ha sido la propia Rusia, ¿no? Claro, reconociendo las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, lo primero que haces es cerrar la puerta a la solución política o a la solución política dentro de ese canal, de ese recorrido que da los acuerdos de Minsk, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí que me sorprendió. Además, conociendo un poco la política exterior rusa, siempre ha sido muy comedida, muy diplomática, ¿no? Entonces, el simple hecho de que se diera un reconocimiento, pues, me parecía en parte un suicidio. Un suicidio inducido también por el Partido Comunista Ruso, pero bueno, me imaginaba que si daban ese paso podría haber un escenario agravado, ¿no? Es lo que ha pasado. Es por eso que no me lo esperaba, pero bueno, en el fondo ya de facto prácticamente estaban reconocidas. Daban ayuda, tenían nacionalidad rusa y demás. Pero bueno, a la luz internacional, de la opinión pública internacional, digamos, dar ese paso ya iba a tener repercusiones, es evidente. Y bueno, ese reconocimiento lo hizo Putin a partir del discurso que dio. ¿Tú qué opinión tienes acerca del discurso que dio? No sé si lo viste, ¿eh? Bueno, yo creo que lo primero hay que hablar de la épica rusa. La épica rusa es la épica rusa. Y Putin, bueno, es un personaje por el que yo personalmente he estudiado bastante su personaje, me gusta como persona él intenta situar un poco a Rusia dentro de este nuevo mundo multipolar, ¿no? Buscando conceptos estratégicos. Pero, bueno, su discurso fue sorprendentemente nacionalista, ¿me entiendes? Es decir, básicamente lo que venía a decir es que Ucrania era una mierda país, que la habían creado los bolcheviques, ¿no? Y que, bueno, venía a criticar la creación de Ucrania por parte de los bolcheviques, pero de una manera, un discurso bastante duro y radical, ¿no? Duro y radical, y efectivamente también hay que meter en contexto que es cuando empiezas una guerra. Entonces, bueno, la crítica que haces no es la crítica que puedes hacer en tu casa hablando de los comunistas, lo que han hecho, ¿no? Es una crítica que estás haciendo en un contexto determinado. Entonces yo creo que, bueno, me sorprendió bastante la agresividad de Putin y el nacionalismo, la agresividad nacionalista, digamos. Yo subí un vídeo, bueno, una réplica al discurso de Putin junto con José Antonio Ejido también, el profesor Ejido, hablando acerca del discurso de Putin, ¿no? En mi opinión, bueno, el discurso, no lo vamos a negar, tiene un claro carácter anticomunista, como bien has indicado, ¿no? Básicamente deja entrever que no reconoce la nación ucraniana, la culpa fue de Lenin, fue de Stalin, y bueno, la culpa prácticamente la tienen todos los bolcheviques. Pero haciendo un análisis exhaustivo del discurso de Putin, a mí me da la impresión de que Putin le da ese carácter tan anticomunista al discurso como para dejar tierra de por medio entre los comunistas y él. Esto es, vale, yo reconozco las repúblicas a petición del Partido Comunista de la Federación Rusa. Ahora bien, no se van a subir a las barbas, yo voy a dejar tierra de por medio, voy a hacer un discurso, de facto, aceptando lo que ellos me han pedido, pero, claro, voy a ensuciar la historia del comunismo en Rusia, voy a poner un muro, digámoslo así, ideológico, para que tampoco se vea que yo estoy claudicando sobre ellos, ¿no? A mí es la impresión que me da, no sé a ti qué te parece. Bueno, no sé qué motivos tiene Putin, sería de analizar, sería de mirarlo. Yo creo que, bueno, Putin en muchas ocasiones ha demostrado que, ha dicho públicamente que, vamos, o sea, cuando dice que es comunista, vamos, no es para nada comunista. Putin es todo lo contrario, quiero decir, es una persona que no tiene ningún tipo de populismo, ¿no? Yo creo que en ese sentido no solo fue un discurso para poner tirar por medio con el Partido Comunista, sino tirar de por medio con la idea soviética, ¿no? Con las épocas soviéticas. Es así, claramente, ¿no? Ucrania al final, en eso tiene razón, es prácticamente una invención en el curso de Kiev, todo eso, pero la Ucrania moderna es una invención de la Unión Soviética, de Lenin, ¿no? Es Lenin que empieza a estandarizar, que estandariza oficialmente ya el idioma ucraniano y demás. También hay que recordar que en este periodo de Khrushchev pierde Crimea, ¿no? Para un ruso como Putin, bueno, perder Crimea es bastante duro.
Yo creo que hay más que nada, lo que a mí me sorprende es que Putin utilizara una retórica nacionalista tan fuerte, ¿no? Eso es más propio de un Navalny o de, bueno, otros personajes de la oposición rusa que del propio Putin, ¿no? Putin siempre ha jugado con bastante inteligencia. En ese momento yo creo que da a entender, bueno, que los males de Rusia por culpa de la Unión Soviética. Eso es lo que dice claramente en ese discurso, a mi entender. Mm. ¿Y te ha sorprendido actualmente la dimensión que ha cogido la guerra en Ucrania? Bueno, sí, cualquier intervención de ese calado yo creo que sorprende. Es evidente que sorprende. Yo creo que nadie, porque aquí, bueno, analistas, expertos, pero yo creo que nadie se imaginaba que esto pudiera pasar. Porque esto pudiera pasar de la manera que está pasando. La guerra convencional, de entrar en un territorio, no, hay intervención militar, ¿no? Que ha hecho Estados Unidos en los últimos años, lo que está haciendo ahora mismo Rusia. Entonces, bueno, yo creo que desde ese punto de vista sorprende muchísimo. Yo creo que nadie podría imaginar un escenario similar. Yo creo que incluso las inteligencias, contrainteligencias de muchos ejércitos ni siquiera podrían imaginar que iba a pasar lo que está pasando. ¿Y se podía haber evitado la intervención de Rusia? Por supuesto, pero no existe ningún tipo de voluntad política por Occidente, ¿no? Estamos hablando de Rusia, pero bueno, aquí los culpables es Occidente. O sea, ahora están mandando armas allí, pero bueno, llevan haciendo lo mismo desde hace 8 o 10 años. Quiero decir, no es que de repente ahora se han puesto a mandar armas, es que llevan haciendo lo mismo desde que empezó la guerra. Entonces, llevan acercando a Rusia, no han cumplido sus promesas con Rusia, bueno, ese discurso que nosotros conocemos, que es evidente que es así, y el oso ruso ya ha pegado el zarpazo definitivo. El zarpazo fue con Crimea, digamos, y el segundo zarpazo ha sido ahora, ¿no? Lo que nadie se esperaba que fuera mediante una guerra convencional, yo creo. Bueno, que algo que iba a dar otro zarpazo es evidente. La culpa es evidente. Y bueno, esto yo creo que es claro ejemplo también de que el mundo unipolar en el que el hegemón estadounidense no mandaba sobre todo, yo creo que, en mi opinión, yo creo que ha acabado. Y ahora es el mundo, el comienzo de una nueva era que es un poco el mundo multipolar, con nuevos protagonistas, como puede ser China, como puede ser Rusia, los países en vías de desarrollo, ¿no? ¿Tú crees también que ha acabado el tiempo del dominio estadounidense en el mundo? Sí, por supuesto. Y esta guerra es lo que enseña, ¿no? Que ha terminado el multipolarismo, o sea, que la hegemonía norteamericana, digamos, sobre el mundo, ¿no? Yo creo que esta guerra hay que valorarla más o verla más desde una óptica más ampliada, ¿no? O sea, ver un poco, digamos, cómo Rusia está redefiniendo su peso en el tablero internacional. Y al final es lo que está en juego en Ucrania, más allá de Kiev, de cambiar el gobierno, de las militarizaciones, eso es lo que se está jugando. Es evidente, ¿no? Que la partida del Donbass, digamos, se está jugando antes, pero ahora ya es la partida definitiva, ¿no? Para redefinir las nuevas correlaciones a nivel mundial. Y bueno, yo creo que no podemos terminar la entrevista sin que te haga la siguiente pregunta, ¿no? ¿Hay nazis en Ucrania? Por supuesto que los hay. Por supuesto que los hay. Y existe un problema con los nazis en Ucrania. Porque hay que entender que no es un gobierno nazi. Eso es así. Sino que, para decirlo, rescata elementos neonazis, elementos banderistas, para redefinir también la nueva nación ucraniana. Es decir, la redefinición de esa nueva nación ucraniana con elementos reaccionarios nacionalistas, lo que hace es que el resto de la población ucraniana viva oprimida, ¿no? O sea, excluir a la parte del este de Ucrania, rusófonos u otras etnias o minorías étnicas, las excluye. Pero luego, aparte, tenemos, claro, a nivel de diputados, no podemos hablar de que exista un problema de nazis, a pesar de que en antaño ya ocuparon 3 o 4 ministerios, pero sí que existen las estructuras militares, un problema de grupos paramilitares neonazis, ¿no? O sea, el simple hecho de que el batallón Azov esté integrado en la Guardia Nacional Ucraniana es un auténtico escándalo. Un auténtico escándalo. Quiero decir, las cosas hay que relativizarlas, es decir, no es que todos sean nazis, no es que Zelensky sea Hitler, pero bueno, existe un relato basado en ideas nacionalistas, reaccionarias, fascistas y nazis. Es el relato que hace el gobierno ucraniano y son los elementos que el gobierno ucraniano toma como propios
para hacer ese relato y para oprimir a todas las personas no ucranianas que viven en Ucrania. Claro, en este sentido, ¿no? Me ha llegado muchas opiniones respecto a esto, ¿no? Porque, claro, es verdad, hay nazis, no lo vamos a negar, no podemos caer en la generalización de que, bueno, toda Ucrania es nazi, no es así, pero sí condicionan en parte ciertas políticas del gobierno ucraniano, bueno, están ahí, tienen importancia, y claro, ese discurso, en el discurso de Putin, ¿no? Que bien coge como lema la desnazificación, ¿no? Parece como que, bueno, se puede llegar a servir como sobretexto para, no sé si la palabra es motivar, pero sí dar una especie de impulso, un sentido, ¿no? a la intervención. Pero, claro, tampoco estoy de acuerdo con la gente que no, es que, a ver, pero si son minorías, ¿sabes? Si no tienen políticos en la rada y demás, pero realmente condicionan las políticas y decisiones del gobierno ucraniano, los nazis. Hombre, los que condicionan es la oligarquía en alianza con los grupos de nazis, ¿no? Cuando el golpe de Estado, claro, también somos minoritarios, pero los grupos de hecho que utilizaron para efectuar el golpe de Estado en Maidán fueron neonazis, quiero decir. No tendrán mucho peso en la política, pero porque lo tienen en el plano militar. O sea, es una alianza evidente entre la oligarquía y los grupos neonazis para dominar el país. Eso no se puede, vamos, eso no se puede esconder, porque es que es así, es real. Luego lo que dices de Putin, la épica antinazi, yo lo veo más como parte de la propaganda o de la épica antinazi, ¿no? Poco nosotros hemos vencido a los... Es curioso como Putin reniega de la Unión Soviética, pero al mismo tiempo no. Nosotros hemos vencido a los nazis y ahora los vamos a volver a vencer. Tiene un poco más de una perspectiva de propaganda, hay que entender eso, de propaganda o de épica rusa, o incluso las personas que conocemos un poco la cultura rusa, el mundo ruso, bueno, sabemos que eso forma parte del relato de los rusos. Yo creo que su verdadero objetivo es la desmilitarización, ¿no? Es evidente. La historia es lo que te digo, que bueno, existe un problema real con los nazis, así como en otros países. Pueden tener peso a nivel social en la calle, pero aquí lo que hablamos es de una alianza entre oligarcas y nazis para dominar, para gobernar en Ucrania. Y en todo este conflicto, un comunista, un antiimperialista, ¿qué posicionamiento debería de tener? ¿Con quién se debería posicionar? Bueno, no sé, es complicado, quiero decir. Como imperialista te tienes que posicionar con el agresor y el agredido, ¿no? O sea, yo creo, por un lado, primero, como entiendas, todo a nivel global, la nueva redefinición del mundo que se está dando, y por otro lado, con las clases populares, bueno, todo ese discurso de siempre. Normalmente lo importante es diferenciar al agredido del agresor. En este caso, claro, después de que Rusia haya intervenido, después de toda la agresión que Rusia lleva sufriendo en los últimos 8 años, o más tiempo incluso por la OTAN, el expansionismo de la OTAN, lo que está quedando a ojos de la opinión pública es que Rusia es el agresor ahora mismo, ¿no? Quiero decir, es difícil dar la vuelta ahora un poco a la situación. Pero bueno, si tomamos todo el enfoque en lo general, abrimos un poco la perspectiva, podemos darnos cuenta de quién ha sido el que ha agredido a quién y quién es el que se está expandiendo hacia dónde, ¿no? Yo creo que es muy importante destacar eso. Y ya para terminar un poco, vamos a hacer un poco de futurología, ¿no? Y te voy a preguntar, ¿cómo crees que acabará la guerra y cuál va a ser el destino del Donbass? ¿Quedarán anexionadas? ¿Serán repúblicas de facto independiente? ¿Una Ucrania federal? ¿Qué opinas tú? No lo sé, es muy difícil prever un escenario. Y, en cualquier situación me atrevo a preverlos. De hecho, los he previsto muchas veces en muchos escenarios, la mayoría muchas veces acertado incluso, porque siempre utilizo los elementos, ¿no? Para hacer un análisis y decir, bueno, puede pasar esto, puede pasar. Quiero decir, ya pues, llevo años estudiando la situación allí, pero en este momento no soy capaz de hacer, bueno, de dar de lo que pasará, ¿no? De predecir qué va a pasar, porque es que no lo sabemos, no sabemos ni siquiera, claro, la operación rusa, hablamos de la operación rusa, pero no sabemos. Yo creo que ellos lo tienen calculado desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimos años, tienen todos los escenarios posibles calculados al milímetro, pero nosotros lo único que estamos viendo es que van avanzando poco a poco. Hay gente que dice que se avance, que tenga que haber avanzado más rápido. Solo ellos saben cuáles son sus verdaderos objetivos militares en Ucrania. Quiero decir, los objetivos políticos son los que se han hecho públicos. Los objetivos militares no los sabemos. Entonces, bueno, dependiendo de eso, tendremos un escenario u otro. Yo lo que veo poco probable es que Ucrania
bueno, siga existiendo como ha existido hasta ahora, como un ente nacional unido. Eso va a ser prácticamente, bueno, es imposible. Sí, yo también opino prácticamente lo mismo. Es muy difícil hacer futurología, no tenemos una bola de cristal y vamos a observar lo que pasa en el futuro. Yo se me atrevería un poco a decir, tal vez me equivoque, porque ya lo he dicho varias veces, es que un escenario posible es el escenario, una especie de Transnistria. Esto es una especie de que se quede en un limbo político, ¿no? De facto, que sean estados de facto independientes. Yo creo que puede ser uno de los escenarios posibles. Ahora bien, no podemos predecir el futuro, ¿no? Entonces, ya para terminar, no sé si quieres decir algo a los espectadores antes de despedirnos. No, pues muchas gracias por oír la entrevista. Ha sido un placer estar aquí hablando un poco de la situación de Ucrania y bueno, seguiremos en contacto, seguiremos informando lo que ocurre allí. Eso, estamos a vuestra disposición para hablar de lo que sea y si vamos al Estado español a presentar el documental, pues que se animen a verlo, que yo creo que merece la pena. Sí, yo también eso, darte muchas gracias por haber accedido, ¿no?, a la entrevista y recomiendo a la gente que vea, bueno, si conocen por dónde vais a estar y demás, que se acerquen a ver el documental, porque merece la pena. Yo lo he visto y yo puedo decir de primera mano que merece la pena y vais a aprender mucho acerca de, pues eso, lo que la guerra, no tanto lo que ocurre hoy, porque bueno, no graban acerca, eso ya queda en el pasado, pero es importante conocer el pasado para conocer lo que ocurre hoy. Entonces, bueno, recomiendo a la gente que se pase para ver el documental. Y como he dicho antes, que si queréis, pues invitarle a Ibai y demás a algún otro sitio para presentar el documental, pues bueno, dejaré las redes sociales en la descripción del vídeo, así podéis contactar con él y bueno, comentarle y pedirle, no hacer la petición, ¿no? Entonces, bueno, Ibai, muchísimas gracias por haber accedido, ha sido todo un placer. Espero que la gente tome conciencia y nada, lo vamos a dejar aquí. A la gente, pues eso, dar like si os ha gustado la entrevista, suscribiros al canal y bueno, todo eso, para que podáis ayudar al canal. Muchísimas gracias, que ricasco, Ibai, y nada, hasta otra. Vale, ¿dónde están ahí? Ahora.